Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Supersensible, un programa por y para personas altamente sensibles en el que aprendemos a vivir sensiblemente a nuestra manera. Y bueno, cada programa traemos a un invitado o invitada que bueno, nos cuenta pues, su experiencia, nos habla de lo que sabe, ¿no? Y nos ayuda a entender algún tema relacionado con la alta sensibilidad. Al final del programa, esta persona, que como siempre ya sabéis, nos ofrece un recurso, un libro, que te invito a que te quedes al final para que puedas conocer este recurso y ampliar toda la información que necesites. Bueno, mi nombre es Patricia Fernández, ya me conocéis, soy coach, formadora y divulgadora en alta sensibilidad y desarrollo personal y también terapeuta sistémica. Y por si fuera poco, pues he montado un negocio con mi pareja en Sevilla, en Crisálida, donde acompañamos también a personas desde un punto de vista más integral, incluyendo productos derivados del cáñamo y otros productos naturales para el bienestar. Os invito a que os paséis por allí para conocernos porque es un espacio con una energía maravillosa. Y bueno, no me enrollo más, que hoy tenemos un tema súper interesante, un tema súper potente. Para mí quizás es uno de los temas más importantes en la vida porque gracias a los niños, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar, descubrí la alta sensibilidad. Hablo de mis hijos, ¿no? Ya sabéis que soy madre, que tengo dos peques. Y bueno, y gracias al mayor, cuando tuvo bueno, pues su problemillas, entre comillas, dificultades, vamos a llamarle, pues conocí el rasgo de la alta sensibilidad, con lo cual estoy súper agradecida. Si eres madre o padre como yo de un niño altamente sensible, probablemente entiendas lo que te digo. Hayas escuchado a veces, o incluso tú mismo, ¿no? O hayas podido decir que son muy intensos, que lloran mucho, que son muy quejicas, que hacen muchas preguntas, que se preocupan, que tienen miedo, que les molesta la ropa, que son quejicas, que se cansan, en fin, millones de etiquetas y de calificativos que muchas veces los adultos, bueno, pues sin mala intención, ¿no? Pero les ponemos a estos niños, ¿no? Intentando que de alguna forma sean, entre comillas, normales, ¿no? Que encajen en un molde que quizás no está hecho a su medida. Y precisamente de este tipo de molde queremos hablar hoy, bueno, quiero hablar hoy con nuestra invitada, en relación al sistema educativo, ¿no? Porque muchas veces este tipo de niños que son diferentes, no por ello ni mejores ni peores, no son defectuosos, ¿no? Por no encajar, pues son tratados de forma quizás no poco respetuosa o quizás de una forma que no es la que más a ellos les beneficia para poder desarrollarse y ser auténticos. Y por eso quería hablar de cómo el sistema educativo, cómo la escuela, ¿no? Puede ayudar a este tipo de niños, a estas diversidades, a que puedan ser ellos mismos y puedan brillar. Y para eso traigo aquí a una persona maravillosa que para mí es una gurú de la educación. A mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida y ella es Isabel Abad, es la directora de la Escuela Internacional Los Lazarillos. Y estoy encantadísima de tenerte aquí, Isabel, por segunda vez en el programa, porque ya tenemos un programa de la temporada pasada. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, un placer. Hola, Patri, ¿qué tal? Pues nada, yo encantada de estar aquí por segunda vez en este programa, que me encanta el programa, estoy enganchada a él. Siempre salen unos temas maravillosos que me encanta escucharlos, de los que aprendo mucho, de todas las invitadas e invitados que traes. Y te aprovecho para darte la enhorabuena por tu programa. Y bueno, pues nada, encantada, ya digo, de estar aquí un ratito contigo y poder charlar de lo que más me gusta, de los niños y de las niñas y de mi escuela. Qué bonito. Eso te iba a decir, digo, estamos aquí para hablar de un tema que a las dos nos apasiona, ¿no? Porque nos conocimos gracias a eso, a los niños y a las niñas y bueno, y bueno, desde que Ciro tiene un añito, ¿no? Mi hijo, el mayor, hemos crecido juntas, ¿no? Y hemos emprendido proyectos, bueno, ella su proyecto de la escuela, que ahora os va a contar, y yo como madre, ¿no? Pues ese acompañamiento también para niños altamente sensibles, ¿no? Y ahí pues nos hemos ido, bueno, nutriendo, ¿no? Y yo sobre todo aprendiendo muchísimo de Isabel porque tiene una experiencia y un bagaje en educación que, bueno, ahora ella os va a contar. Pero antes de meternos de lleno en este tema, ¿no? En cómo podemos ayudar o cómo podemos acompañar a los niños en el entorno escolar, acogiendo su diversidad, ¿no? Porque se habla mucho de eso, pero se cuenta poco cómo se hace, ¿no? Cómo se hace esto dentro de la escuela, ¿no? Y antes de entrar de lleno en ese tema, me gustaría saber que nos contases un poquito sobre ti y sobre el proyecto. O sea, ¿en qué consiste esta escuela? ¿Cómo Pues, surgió? pues mira, esta escuela surge en el año 2010
Surge de momento solo para niños más pequeñitos, de 3 a 6 años, bueno, de 0 a 6, porque todavía teníamos el ciclo 0-3, y surge de la necesidad de acompañar a los niños de otra manera. Nosotros anteriormente, con la otra persona con la que monté la escuela, que es Chelo, somos las dos cofundadoras, estábamos en una escuela 0-3 y veíamos que había unas necesidades que cubrir que la escuela tradicional no las tenía. Entonces, bueno, nos lanzamos un poco a crear este proyecto, aumentamos de 3 a 6 y después a primaria y en un futuro aumentaremos a secundaria. Y bueno, eso surge de la necesidad de tratar al niño de otra manera, al niño y a la niña. Lo que tú hablabas de diversidad, bueno, la escuela se llama Los Lazarillos, este nombre surge porque como que consideramos que los niños son lazarillos de los adultos, ¿no? Que los adultos y muchas veces están ciegos, estamos ciegos y ciegas y, y necesitamos de la visión creativa, sincera y sana que tienen los niños. Entonces, tanto los adultos como el sistema educativo en general pensamos que no iba por buen camino y que necesitaba de esa mirada. Y entonces el nombre de la escuela es Los Lazarillos, porque nuestros alumnos son lazarillos, nuestras alumnas. Y, y no sé, hablando de lo que tú me comentas, lo que has visto de la diversidad, diversidad, ¿qué es diversidad? Diversidad somos todos, ¿no? ¿Quién no tiene una Totalmente. diversidad? No hay nadie igual al otro. Mm. Y por suerte, ¿no? Cada uno despunta en un tema y cojea en otro. Y ahí andamos, ¿no? Así es como nuestra escuela, esa es la base y la creencia importante que tiene nuestra escuela. Y la verdad es que nos va muy bien con ese pensamiento. Claro, es que fíjate, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Incluso cuando diferenciamos, entre comillas, o etiquetamos, ¿no? Que bueno, lo de las etiquetas, esto es para adaptar para un episodio entero, ¿no? Pero cuando hablamos de que un niño, por ejemplo, yo cuando identifiqué a mi hijo como niño altamente sensible, ¿no? Evidentemente hay tantos niños altamente sensibles como niños. Es decir, es una cosa más, es una parte más, es un aspecto más dentro de ese ser que es complejo, múltiple y diverso, ¿no? Y que tiene pues millones de cosas dentro de sí mismo, experiencia, en fin, que no se puede tratar a ninguna persona de forma igual. Sin embargo, lo que yo observaba en el sistema educativo tradicional, que es por lo que yo decidí buscar algo diferente, ¿no? Es que al final los niños, bueno, pues se encajan en unos moldes, ¿no? Yo veía que mi hijo no estaba preparado para ese tipo de educación, ¿no? Hablo de la etapa infantil, o sea, de cuando son más chiquititos. Yo no lo veía preparado ni para entrar a una escuela, o sea, yo era como, no lo veo todavía con esa madurez o esa, no sé cómo explicarte, ese ser todavía no está preparado desde mi punto de vista para entrar en un molde en el que ya haya como, no sé, espacios tan grandes, ¿no? Yo veía las escuelas infantiles como tantos niños, todo tan grande, todo tan estructurado, todo, no sé, no lo veía yo todavía como para estar en un contexto tan reglado, ¿no? Me parecía todavía muy pequeño y con una sensibilidad, en mi caso, especial, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso busqué ese tipo, una escuela distinta y llegué a Los Lazarillos, porque te quería preguntar qué tipo de niños suelen llegar a tu escuela, porque entiendo que de todo tipo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que tenéis por allí? Y realmente llegan niños de todo tipo, ¿no? Pero sí es verdad que no llegan familias de todo tipo. Llegan familias diferentes, padres y madres diferentes, con una sensibilidad especial o una preocupación importante, ¿no? Acerca de la educación de sus hijos, del futuro, o, o de cómo será esa separación entre padre, madre y el niño, ¿no? Porque al final de cuentas, el primer contacto con la escuela es, es una separación del entorno familiar. Entonces, eso que a priori no es natural, hay que tratarlo con mucho tacto, mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Entonces, las familias que tienen esto claro ya son diferentes, ¿no? Y, y el niño, por ende,
es diferente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque esa sensibilidad se transmite, ¿no? O esa seguridad de que mi padre y mi madre quieren lo mejor o algo donde piensen que yo voy a estar mejor, ¿no? Ujú, Entonces ya ahí partimos de la base de que vienen con otra energía, ¿no? O venís ujú. con otra energía. También es cierto que la escuela nuestra es muy pequeña, es una escuela familiar, que es lo que siempre hemos pretendido, que esto sea una prolongación del hogar. Entonces, claro, es mucho más sencillo atender individualmente a cada niño, que se atiendan también entre ellos, porque se va creando tribu, que si fuera una escuela grande, con una ratio grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es una lanza a favor nuestro que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que quizás una escuela tradicional son espacios muy grandes y mucha cantidad de niños y de niñas y no se puede atender bien. Entonces, esos son familias diferentes o con una sensibilidad distinta que hace que el niño también lo sea. Claro, yo creo que al final, cuando buscas una alternativa, ¿no? A lo que mayoritariamente se hace, ¿no? Y con todo el respeto, porque aquí no estamos para juzgar, por supuesto, ninguna postura, cada uno, además yo creo que cada padre y madre hace lo que considera mejor y eso es para mí sagrado. Pero Sí, sí que es verdad que, no sé, quizás la experiencia que hemos tenido cuando hemos sido niños, yo por ejemplo que me eduqué en un colegio de curas, ¿no? Que, oye, pues tendrá sus cosas positivas y que yo no, pues vuelvo a repetir que no juzgo, es pero sí que respetable. es verdad que yo quería algo distinto, porque yo sentía que por ahí no iban a ayudar a mi hijo, en este caso, ¿no? El mayor, que fue el primero que entró en la escuela, a ser el mismo, ¿no? Por el tipo de necesidades que yo veía que él tenía, ¿no? Y que intuía. También al ser yo sensible, ¿no? Y ser, yo creo que los madres y los padres también sabemos y conocemos a nuestros hijos, ¿no? Y sabemos hasta qué punto están preparados o no para, bueno, para afrontar determinados retos, ¿no? Y qué necesidades tienen. Para mí un valor añadido, como tú dices, es esa posibilidad de acompañarlos en esos procesos de adaptación que la escuela tiene y que, bueno, que en otros lugares yo no encontraba, ¿no? Yo me quedaba mucho más tranquila pudiendo acceder a los espacios, pudiendo observar y pudiendo quedarme como y teniendo ese feedback diario con vosotras, ¿no? Para saber cómo se iba integrando, cómo se iba adaptando. Yo siempre he sentido, como tú dices, la escuela como una extensión del hogar y eso para mí es un valor. Yo creo que al final es una cuestión muchas veces de prioridades, ¿no? Y cada uno pues, va buscando pues, sus prioridades para decidir en qué escuela, ¿no? Y Meta a sus bueno, lo niños. que dices del tema de la adaptación, ¿no? Para nosotros no es que queramos, es que lo necesitamos, que los padres, que las familias entren en la escuela, porque es mucho más cómodo, ¿no? Es más cómodo si conoces al padre y a la madre, sus creencias, su forma de pensar, su forma de tratar al niño, cómo lo mira, cómo actúa ante él, para poder repetir patrón y que el paso de familia a escuela sea mucho más liviano y más sencillo, ¿no? Esto cuando hablamos de niños aún pequeños, ¿no? Porque bueno, claro, también vienen a la escuela niños ya mayores, ¿no? Niños de primaria, que Ujú, algunos vienen de casa, pero todavía no, aunque aún no han estado en ninguna escuela y llegan a primero de primaria, ¿no? Con 6 años, una decisión también muy respetable. Son niños ujú, también muy lindos y muy seguros de sí, porque han tenido un apego muy seguro. Y, y niños también, otro tipo de niños que también nos llega, son niños y niñas que vienen de otras escuelas públicas o escuelas concertadas, escuelas más grandes, donde todo es algo más estricto o bastante más estricto, no les ha ido bien por un motivo u otro, y entonces acuden también a nosotros. Es otro tipo de niño que también hay que tratarlo con mucho tacto y mucho cuidado. Hay veces ujú. que al niño sí le va bien, porque bueno, ¿a qué llamamos irle bien, no? A que tenga unas notas excelentes o a que esté adaptado y sea feliz y lo respeten, ¿no? En su forma de ser y de pensar. Eso es otra controversia. Entonces, hay niños que le va muy bien, dice el padre, pero si saca 9 y 10, y me dice la profe que va súper bien, pero está tan triste y está, ese es un tipo de niño y otro tipo que, bueno, está adaptado, bien, lo respeta, hasta que llega el examen y saca el 3 y ya deja de ser respetado, ¿no? Mm, Entonces, ese otro tipo de niño que nos llega, mm, ¿no? Entonces, a cada uno hay que tratarlo de una manera diferente porque vienen por un motivo diferente, ¿no? Y con una característica distinta.
los mismos niños nuestros, como tu hijo, como que están con nosotros desde muy pequeños, pues nos conocen tan bien y saben cómo hay que hacer las cosas para que estas personas que llegan de fuera les vaya bien, que ellos para nosotros es una ayuda, ¿no? Son como eso, como lazarillos de otros niños y de otras familias que vienen de la calle, ¿no? Y son muy bien acogidos, escuchados y respetados para intentar hacerlo lo mejor posible, que se sientan bien. Es que fíjate, esto que estás contando, yo digo, parece que estás contando cualquier cosa, pero es que realmente si te paras a pensar que los propios niños, ya habiendo vivido experiencias, sean capaces de acompañar a sus iguales, ¿no? A integrarlos, a adaptarlos, que bueno, muchas veces se espera, ¿no? Cuando llega un niño nuevo a un espacio, pues que haya como un rechazo, al final no formas parte del grupo, ¿no? Y tienes que ir poco a poco como integrándote, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo habéis creado claro, habéis creado ese contexto tan maravilloso donde hay tanta no sé, es verdad que a veces hablamos entre nosotros los padres, ¿no? De la burbuja, ¿no? Porque es como que es una burbuja, es como un mundo mágico, ¿no? Donde entras y parece que las reglas son otras, ¿no? Como que hay bueno, pues al final todos los grupos, todos los sistemas, todos los entornos tienen sus propias reglas, dichas o no dichas. Y es verdad que allí dentro hay una energía o una magia diferente. Y esto posibilita, creo yo, que todo tipo de niños, tanto todas esas diversidades de las que hablamos, ¿no? Y todos esos también niños que vienen de otros entornos en los que no les ha ido bien por H o por B, ¿no? Pues como decías, ¿no? Porque a lo mejor tienen buenas notas, pero oye, no estoy feliz, que los hay, yo los conozco y trabajo con ellos, niños muy estresados, niños que cumplen a la perfección todos los estándares marcados por lo que se espera de ellos, pero que en el fondo no son niños, están tristes, están como vacíos, ¿no? Es que no tienen alegría, porque al final están muy desconectados de esa parte suya niña, están muy en la responsabilidad y en el deber, ¿no? Y es verdad que ahí en la escuela, pues todo eso, al poder ser ellos mismos, ¿no? Al poder ser auténticos sin tener que cumplir tantas expectativas, ¿no? Sin necesidad de llegar a un listón, a un baremo, o de ser todo el tiempo medidos o juzgados, ¿no? Por los resultados, no por quién son verdaderamente, creo que es un cambio muy importante, ¿no? Y te quería preguntar, porque claro, los que están allí de siempre, yo entiendo que ya los beneficios, bueno, pues los vamos viendo desde que están, ¿no? Pero estos niños que entran nuevos, así como un poco que vienen de otro lugar, ¿no? ¿Cómo ves, cómo van cambiando? ¿Qué beneficios van teniendo? Pues ¿Cómo mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque realmente es muy curioso, ¿no? Vienen al principio, depende de cómo cada uno sea, lo voy a generalizar, que es una cosa que con los niños, bueno, con las personas generalizar es absurdo, ¿no? Pero bueno, un poco no voy a hablar de cada uno, ¿no? Pero la tónica en general es que al principio vienen como un poco desconcertados, ¿no? Porque dicen, pero si esto no es un cole, si esto es una casa, ¿no? Muchos dicen esa expresión, ¿no? Y vienen entre asustados y desconcertados y no saber, ¿no? Al principio los niños que vienen de colegios muy reglados vienen como pidiendo preguntando mucho, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Puedo ir al servicio? ¿Puedo beber agua? ¿Puedo salir? ¿Puedo? No, todo es... Y después cuando se le va diciendo, según las circunstancias, por aquí también hay reglas, claro, reglas que ponemos todos para la buena convivencia, ¿no? Intentamos que no sean reglas absurdas, ¿no? Que cohíban su libertad. Entonces, claro, tanto puedo, cuando se le va diciendo, sí, claro que sí, si tienes sed, claro que puedes beber, si quieres ir al servicio, claro que puedes ir, como, ¿quién soy yo para decirte a ti que no o que sí, ¿no? Entonces ya se empiezan a relajar y ya sale el niño o la niña que realmente son, ¿no? Y ya empieza su saber estar, y su aprendizaje también, ¿no? Porque bueno, cierto es que, ya te digo, hay niños que, bueno, que salen en sexto de primaria y ahora vamos a tener la ESO, que tienen que aprender. Porque claro, no nos podemos olvidar un poco que el sistema educativo está ahí machacándonos un poco, ¿no? Y tampoco podemos pasar 6 años, 7 años, 10 años de nuestra vida sin ningún tipo de aprendizaje. Eso sería un poco negarle, ¿no? Cosas a ellos. Entonces, sería un fraude. Entonces, el aprendizaje también se va teniendo, ¿no? De una manera muy, muy pausada, lentamente, según van pidiendo, pero ellos tienen claro cuál es el objetivo final al que tienen que llegar, que se les muestra, ¿no? Y los vamos ayudando para eso, ¿no?
al principio van eligiendo lo que más lo que mejor se le da, lo que más le gusta, y hasta que van viendo los resultados, ¿no? Y unos se van ayudando a otros y todos llegan al final al mismo objetivo. Da igual, aquí no hay notas, da igual llegar con un 10 que con un 3. El caso es llegar. Mm, Llegar y disfrutar de ese aprendizaje. Un mm. poco estamos ahí, tenemos que hacer la cuadratura del círculo, porque tenemos que intentar que sea feliz, marcar su ritmo, pero a la misma vez llegar a un objetivo. Pero Mm. bueno, se consigue, es posible, poniendo empeño, ganas, mucho amor y entre todos, porque ellos ayudan muchísimo a que así sea, se consigue. Es muy interesante esto que decías, porque claro, hablabas de aprendizaje y yo he entendido que hablabas de aprendizaje cognitivo, es decir, Sí, adquirir conocimientos y aprender las materias, ¿no? Pero hay un aprendizaje que para mí es aún más importante, del sí, que se vale. habla poco, te voy a sentir así con la cabeza porque claro, Mm, que es realmente el mayor aprendizaje que creo que estos niños, tanto los que vienen de fuera como los que están ahí de siempre, se llevan, ¿no? Porque al final, vale, sí, evidentemente, como tú dices, hay que hacer un equilibrio entre lo que el sistema educativo y el... Oye, porque la vida está ahí fuera, porque al final tampoco podemos vivir aislados en una burbuja y todo es happy flower, que muchas veces de fuera parece que estas escuelas, ¿no? Es como aquí estamos en plan, todos somos muy hippies, muy liberales, aquí todo es libre albedrío y cada uno haga lo que quiera, pero no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con respetar, ¿no? Entiendo los ritmos, como tú has dicho, ¿no? Las preferencias también, pero al mismo tiempo también llegando a unos objetivos o marcando unas metas que sean reales y que al final compaginen, ¿no? Toda esta parte educativa y toda esta parte lectiva, digamos, con toda esta parte del crecimiento interior, ¿no? De cómo es cada uno conocerse a sí mismo, qué fortalezas tengo, qué habilidades, ¿no? Todo esto que hacéis tan maravilloso, bueno, que cómo lo hacéis es la pregunta, porque ¿cómo hacéis esto? o sea, se hace gracias a ellos. Y bueno, eso que yo hablaba de aprendizaje cognitivo porque es el que parece que lo tenemos más en la cabeza y el que más trabajo cuesta, pero está el aprendizaje emocional, el saber estar, el ser un buen compañero, el tener empatía, el conocerse a sí mismo, algo muy complicado. Hmm. Normalmente el compañero te conoce mejor que tú a ti mismo, entonces esto se va solventando hablando de nuestras debilidades y hablando de nuestras fortalezas, ¿no? Para crear oportunidades, ¿no? Y entonces, cuanto más, cada vez que se hace un trabajo, en los meetings al principio, nosotros nos reunimos cada mañana por grupos y hablamos de cómo fue el día anterior, de cómo nos planteamos el día de hoy, ¿no? Y ahí salen temas, casi siempre o siempre, temas emocionales, porque claro, cuando tú hablas de ti mismo, mm, que es complicado, ellos, les cuesta trabajo hacerlo, pero terminan haciéndolo, pues ya todos se sensibilizan con esa persona y le ayudan y hablan pues de la fortaleza que tiene y de su debilidad que él mismo ha reconocido en un momento dado, ¿no? Porque claro, todos los conflictos que ocurren conflictos, ¿no? Esto no es un mundo idílico para nada, son niños y niñas que No, están además, el aprendiendo a vivir. conflicto forma parte de la vida, es una oportunidad también para aprender, ¿no? Yo siempre Y lo hay digo, ¿no? conflictos, hay peleas, hay una mala contestación, hay de todo, Por supuesto. tanto mala como buena, ¿no? Y entonces aprovechamos todo eso, esas debilidades o esos puntos más bajitos para decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo se ha sentido el compañero? Y ahí vamos sacando, porque si tú sabes, si tú llegas a la certeza, porque te lo diga tu amigo o tu compañero, de que le has dado una pata a otro por un motivo, porque venías cansado de casa, porque no has dormido bien, porque estás nervioso, porque algo te han visto que no te cuadra, nada más que tú llegues a esa respuesta, eso es un avance muy grande en tu conocimiento espiritual y en ti mismo. Si te lo dice el compañero y tú lo tienes claro, pues eso es una Mm, maravilla, eso te abre mucho camino, ¿no? mm, Y ya a partir de ahí, pues todo marcha mucho más rápido y el aprendizaje entra también mucho mejor, porque es que tú te conoces muy bien, conoces al compañero y sabes lo que puede pasar o lo que no puede pasar, cuando un compañero puede tener un momento de más conflicto o algún gesto que no te guste porque es una debilidad suya y le recuerdas la fortaleza que tiene o el motivo.
con lo cual todo se hace mejor en un ambiente más calmado. Eso es otra de las características que hemos ido aprendiendo con el tiempo, que el tiempo precisamente, cuando estamos con ellos, el tiempo no cuenta. Hay que saber gestionar ese tiempo, por supuesto, porque hay actividades que hay que hacerlas y hay que terminar las cosas, pero si tenemos la tranquilidad de que todo marcha bien y de que si no lo hago ahora, tengo la oportunidad de hacerlo un poco más tarde, pero la termino de hacer, pues todo es mucho mejor. Y entiendo que como una cierta flexibilidad, ¿no? Dentro de esos ahí, objetivos o dentro de esas metas, en vez de hacerlo como yo te voy marcando el ritmo y te voy pautando, sino tú mismo vas desde tu capacidad de acción, ¿no? Desde tus claro, posibilidades, tomando decisiones que te ahí vayan acercando a eso, ¿no? es un compromiso que tenemos también los acompañantes, que eso somos acompañantes, no somos maestros de nada, porque maestros somos todos los niños, las niñas y nosotros, y las familias también son maestros, entonces nosotros lo que hacemos es acompañar todo su proceso, ¿no? De enseñanza y aprendizaje, tanto cognitivo como emocional. Y entonces al acompañarlo le podemos aconsejar que por experiencia quizás, o porque lo veo desde fuera, quizás sea un poco más acertado el consejo que le pueda dar, de tienes que hacer esto, date cuenta que te quedan 2 días o porque tenemos que presentar este trabajo para ponerlo en común. Si no lo ponemos en común nosotros, los otros no van a poder seguir con este proceso y este proyecto. Entonces, que tengan claro que su trabajo hace que todo el proceso siga, ¿no? Es una cadena. Entonces, es un poco decirle, despacio, pero que tienes este tiempo, aprovechalo o organízate, ¿no? Organiza tu tiempo. Es curioso porque la forma que tenéis vosotros de organizar, bueno, ellos, tú lo puedes contar, ¿no? Es verdad que tienen bloques de temáticas, ¿no? Entre comillas, asignaturas, aunque no le pongan ese nombre, tienen diferentes temáticas, pero lo curioso es que, o lo que a mí me sorprende o me gusta, es que es muy real, es muy la vida real, quiero decir. Es muy adaptado a lo que después te vas a encontrar cuando tú estés en un trabajo o en un contexto laboral, ¿no? El cómo tú te adaptas a tus compañeros, cómo te organizas el tiempo, ¿no? Es como la sensación que yo tengo cuando lo comparo, ¿no? Como cuando yo estudiaba, es que lo otro era como muy, tienes que aprenderte unas materias y tienes que llegar y cuando llegues se te olvida todo. También. ¿Sabes? Exactamente, es como, guau, lo integro, lo vomito y ya está. Y esta forma quizás es como más práctica y al ser práctica y al ser más vivencial, es como, aparte del aprendizaje cognitivo, también te llevas otros muchos aprendizajes de habilidades blandas que se trabajan. Bueno, yo es que flipo porque ellos hacen sus exposiciones ya desde muy pequeñitos, ¿no? Y aprenden a hablar en público y además en un contexto pues en los que se sienten muy seguros, ¿no? Muy arropados, en fin, que hay muchas cosas que son diferentes, pero al mismo tiempo quizás son para mí como más reales, porque yo creo que mi sensación es que la escuela actualmente se ha quedado como en un nivel muy arcaico. O sea, después sales a la calle y es como que es otra vida, ¿no? Que no es muy útil el aprendizaje que hay en la escuela con respecto a luego a la vida diaria. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos paliar un poco, ¿no? Primero, ellos buscan ellos le decimos lo que tienen que aprender, porque, bueno, hay unos objetivos que la ley te marca, ¿no? Ahí está el currículum. Tienes que aprender esto, vamos a buscar información, ¿no? Ellos buscan su propia información en conjunto, en pareja o en grupo y a veces también solos para que sepan trabajar de todas las formas, ¿no? Y bueno, luego volviendo luego, ese trabajo luego lo tienen que poner en común, claro, que ahí es donde se demuestra si hay aprendizaje, ¿no? Y luego volviendo al tema de la diversidad, es cierto que no todos llegan, cada uno por sus características, al mismo punto. Entonces hay veces que hay que hacer como una pequeña adaptación, ¿no? Para aquel niño o aquella niña que tenga alguna dificultad, algo más severa, para ayudarle en ese tema, porque todos están incluidos. La inclusión es total, todos están en el mismo grupo, tenga lo que tenga. Entonces, si algún niño no llega a eso, lo que se hace es una actividad paralela, ayudándole, o bien el acompañante, o bien otro compañero le ayuda para llegar a la meta en la medida que esa persona pueda, no tiene por qué llegar todos iguales. Hablando de diversidad, ¿cómo hacéis, no? Porque claro, yo sé que en el entorno
en el sistema educativo normalmente se le pone la etiqueta al niño, se mete en un protocolo, es como que ya hay una serie de, ¿no? Cuando hay un niño que tiene una neurodivergencia, por ejemplo, ¿no? Se le mete en un protocolo y tal y ya es como que ya tiene una etiqueta y ya funciona de otra forma, no sé cómo explicarme, ¿no? Es como que ya los protocolos y se activan como una serie de historias distintos. Sin embargo, vosotros sois capaces de tratar esa diversidad, esa neurodiversidad, de forma muy transparente, pero al mismo tiempo muy respetuosa, potenciando esa forma. Al final son formas diferentes de procesar, ¿no? Al final Sí, todos tienen, es como todos tenemos dificultades y todos tenemos fortaleza. Y bueno, y esa diversidad pues hace que también sea más perceptible, ¿no? En algunos ámbitos, como en el de como cuando integramos la información o qué procesos de aprendizaje tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis para darle espacio a todas esas diversidades sin llegar a, bueno, pues esa necesidad de etiquetar, ¿no? O de segmentar? pues llegamos simplemente eso, no etiquetando. Yo he sido siempre muy reacia a las etiquetas. Incluso cuando venía un padre, es que mi hijo, mi hija es, no quería escucharlo. Es un niño o una niña, es una persona. No digas lo que es, porque lo que yo estoy viendo, lo que es una persona maravillosa y ya está. Entonces yo siempre he sido muy reacia a las etiquetas. Cierto es que después la vida me ha enseñado que muchos padres incluso o personas ya adultas que tienen alguna neurodivergencia han dicho, yo me quedé muy tranquila porque pensé que algo me pasaba y cuando me dijeron tienes esto, dije, ah, bueno, que no soy tan rara, es que lo que me pasa es esto, ¿no? Y ya me conozco mejor. Bueno, pues vale, eso en la edad adulta o incluso en el niño, si se le puede explicar tienes esto y estas características que te van a pasar, no te pasa por nada malo, sino porque tienes esta otra característica, vale, si puede ayudar de esa manera, genial. Pero hay que seguirlo viendo como una persona individual, no porque tenga tal cosa, la que sea. Ahora decimos, todos los niños que son no sé qué, tienen estas características y hay un listado grandísimo de características. Y ahora el acompañante piensa que ese niño tiene todas esas características, no puede hacer esto porque es esta otra cosa. Claro, lo está Eso es lo que limitando. impide y es lo que nosotros siempre nos negamos, ¿no? Y vemos que puede fastidiar bastante. Entonces, por eso no queremos etiquetas, no por otro motivo. Si ayuda, sí. Todo lo que sume, bien. Si sirve para ayudar, perfecto. Si es para restar, no quiero saber nada de etiquetas. Y la forma de hacerlo es, pues nada, meterlo en el grupo, pongo uno más y ya está. Y los niños, pues explicarle, bueno, este niño o esta niña es diferente en esto, igual a ti en lo otro, tú eres diferente también por esta otra cosa, porque ya te digo que diversidad tenemos todos, ¿no? Todos. Y el color de pelo es una diversidad. Y la forma de ser es una diversidad. Ahora, porque tenga un cerebro más o menos imperfecto, es otra diversidad más, ya está. Totalmente, si al final, como tú dices, ¿no? No son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes formas. Y al final es verdad que sí que es importante cuando hay este tipo de diferencias, que como tú dices, se reconozcan en el sentido de que se les dé espacio y puedan ser ellos mismos, porque al final el problema no viene de ser distinto, sino yo creo que el problema viene de intentar encajar donde no encajas, o sea, de intentar ser quien no eres, ¿no? Sí, De que pero eso es tú, con la sociedad también que hay, claro, todas las claro. normas que tenemos y todas las... Claro, por eso yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo descubrí que era altamente sensible o descubrí que mi hijo era altamente sensible, a mí sí me dio mucha paz. ¿Pero por qué? Porque yo siempre había tenido una sensación interna de ser defectuosa, ¿no? De ser más débil, de no poder hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa cuando yo me puse esta etiqueta, ¿no? Y sobre todo para aprender a conocerme, porque es verdad que las etiquetas también se transitan. A lo mejor necesitas un tiempo llevarla hasta que tú lo integras como parte tuyo y ya la puedes soltar. Pero hay veces que ayudan y facilitan, pues porque que al final tú como con esa neurodiversidad tienes unas necesidades. Y, por ejemplo, algo tan simple como sentar vosotros no sentáis, ¿no? Pero bueno, prestar una cierta atención a los niños que tienen una atención más dispersa, ¿no? Para que puedan concentrarse o tener entornos menos cargados visualmente, ¿no? Espacio, pues bueno, pues el ruido, es que todo influye, aunque parezca una tontería, todo influye desde el acompañamiento emocional hasta la forma de aprendizaje, hasta el propio contexto, ¿no? Vosotros tenéis ahí un espacio verde, pues súper bonito, ¿no? Donde puedes manosear, toquetear y pueden estar en contacto con bichos, con plantas, ¿no? Y todo Claro, eso para la sensibilidad es
pues suma. Entonces, si tú conoces un poco todo eso que puede ayudarte a brillar, ¿no? Porque al final, de una forma u otra, todos los neurodivergentes somos muy sensibles al contexto educativo, al contexto familiar, al contexto físico. Entonces, oye, mira, pues si podemos beneficiarnos de todo, de este tipo de escuelas, ¿no? Bueno, pues que ofrecen todas estas facilidades, ¿no? Pues qué maravilla, ¿no? Yo siento que hay muchas familias que al final no dan el paso también muchas veces a este tipo de escuelas por el desconocimiento, ¿no? O por el Sí, miedo que por puede miedo generar. también. Claro, esa era la pregunta que te iba a hacer justo, porque yo creo que, no sé, tú habrás entrevistado a muchas familias que van, unas se quedan, otras al final se van, Sí. y verás un poco, supongo que tendrás ya una especie de como de esquema, ¿no? De más o menos que cuáles son esos miedos que las familias suelen tener a la hora de dar el paso, ¿no? Porque, bueno, al Sí. final somos humanos y también tenemos nuestros Sí, prejuicios. claro, claro. Hay mucho, yo veo mucho miedo, ya cada vez menos, ¿cierto? Es que cada vez menos. Al principio había muchísimo más miedo que ahora, pero sigue habiéndolo por lo de los estereotipos, por la sociedad, porque te machacan con que el niño tiene que salir a no sé qué edad, con no sé cuántos conocimientos, porque si no después no va a sacar nota en selectividad, porque si no no va a poder estudiar la carrera que quiere. Pues, entonces tenemos ahí todavía muchos prejuicios y que hace que a lo mejor le demos de lado, bueno, pues mi hijo va a estar toda la infancia más triste, o más no siendo él, o no siendo ella, pero va a llegar a ser arquitecto, que es lo que yo creo que mi niño quiere, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nos mentimos a nosotros mismos, a nosotras mismas, diciéndolo, ¿no? Diciendo eso. Entonces, eso es lo que noto yo en la familia, miedo a, pero bueno, aprenderá, va a ser feliz, ¿vale? Pero ¿y aprenderá? Sí, aprende. Claro que aprenderá, aprenderá. Quizás a un ritmo más lento o no, porque depende de cómo él sea. Aquí hay niños altas capacidades que aprenden más rápido o de otra manera lo que quieran, lo que no quieren tampoco lo aprenden, igual que otro tipo de niños. Y entonces ese miedo hay que quitarlo, ¿no? Sí, es verdad que nuestra escuela está homologada, bastante hemos sufrido, de burocracia y de mudanzas y de cosas para que pueda estar homologada, por eso te dije antes, ¿no? Para que no sea un fraude que todos estos años pasados no cuenten, ¿no? Los niños cuando Mm, salen de aquí tienen su titulación igual que cualquier otro niño, ¿no? O cualquier otra mm, niña que haya estado en cualquier colegio, ¿no? mm, Entonces ese miedo también hay que quitarlo. Y mm, al final, si el niño es el mismo, se conoce, sabe tratar a los demás, es honesto, y es buena persona, se le van a abrir todas las puertas cuando salga. mm. Lo que no ha Sí, a mí, aprendido lo va a aprender en un momento rápidamente porque sabe buscar información, porque le enseñamos a buscar información, a trabajar rápidamente lo que necesite, no se le da, la información no se le da, con lo cual él la tiene que buscar. Y al buscarla aquí, pues también va a saber buscarla en la calle, ¿no? Cuando salga. Si algo se le ha quedado, alguna incertidumbre tiene o quiere aprender más sobre algún otro tema. Que mm, también muchas veces la escuela en su currículum te pone hasta cierto límite. Hasta aquí tienes que aprender en historia. Empieza aquí, vamos a quitar la prehistoria ya porque si no, no nos da tiempo de llegar hasta la última etapa, ¿no? O vamos, entonces vamos quitando, entonces si a esa persona o a ese niño le interesa mucho esa otra etapa, pues también la puede aprender, aunque no esté en el mm, currículum, ¿no? mm, Se amplía el conocimiento según tú quieras. mm. Claro, es como, es otra forma distinta, ¿no? Yo sí que es verdad que como madre, ¿no? Que ese miedo, ¿no? A cuando pase al sistema, entre comillas, reglado, parece que está ahí como una especie de nube negra, ¿no? Pero yo confío en que todo eso que ha adquirido, ¿no? Todas esas habilidades blandas, todos esos procesos de aprendizaje, va mucho más allá que el propio aprendizaje en sí, porque yo como mi propia experiencia es que yo me he estudiado cosas a chorro y ya no me acuerdo de nada, y digo, ¿sabes qué? Como qué sentido tiene esto para mí, ¿no? Y sin embargo he tenido otras carencias que cuando he sido adulta he visto que eran más importantes, ¿no? Porque al final todos queremos que nuestros hijos sean felices, que sean auténticos, que se dediquen a cosas que les gusten, que utilicen sus fortalezas, ¿no? Y todo el talento que tienen. Y yo creo que en este tipo de escuelas es mucho más fácil que cuando tú te conozcas, te conoces como desde que eres niño, ¿no? Sepas a lo que te quieres dedicar, vayas enfocado, vayas encaminado y al final seas un adulto, bueno, pues Porque probablemente con más éxito, ¿no? Que
que otros niños, Esa, oye, con todo el respeto, ¿eh? Que otros niños que a lo no, mejor no, sacan 10 y 9, pero que después salen y no saben ni quiénes son, ni qué claro, es quieren, que nuestra ni cómo misión les da también bien. es esa, ¿no? El crear en el niño un pensamiento crítico, que no se trague todo lo que le da. Por eso no va a tener problemas cuando salga, ¿no? Crear un pensamiento crítico. Y también hacemos mucho hincapié en que aprenda un segundo idioma, que no lo he Ujú. dicho, que eso también abre mucho camino y amplía mucho el currículum y la visión para que puedan viajar, para que puedan ser autónomos. También es muy bueno plantearle que es otra de nuestras características de nuestra misión, ¿no? Ser autónomo, ser crítico y tener un segundo idioma que lo maneje a la perfección, ¿no? O lo mejor que puedan, ¿no? Es muy interesante porque es verdad que al estar homologada, ¿no?, a través de un organismo internacional, pues el inglés está ahí presente desde chiquitito Sí, y es sí, sí. curiosísimo cómo van integrando, pero sin darse cuenta, ¿eh? Es una cosa como fascinante, a mí me fascina. Así que sí, es un plus también, la verdad que importante. Bueno, y después también tenéis música, tenéis Body and Soul, o sea, tenéis un montón de cosas fascinantes que, bueno, cualquiera puede ir a acercarse, ya después nos cuentas dónde pueden encontrarte para conocerlo más en detalle. Me gustaría terminar y saber que ya nos queda poco tiempo. No sé, me imagino una madre o un padre en su casa escuchando la radio, viendo este capítulo y pensando como con el corazoncito encogido, ¿no? Quizás mi hijo necesite algo así, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú a esos padres que están como con esas dudas, esos miedos o esa incertidumbre, un poco perdidos, ¿no? ¿Qué les dirías para, bueno, pues para que abran por lo menos la posibilidad a esta escuela o a otras, pero por lo menos que se lo planteen, ¿no? Yo lo primero que les diría a esa familia es confía en tu hijo o en tu hija, obsérvalo y confía en él. ¿Qué te está pidiendo? A lo mejor no te lo pide con la boca, pero sí con la mirada, con los gestos, con su forma de ser. ¿Qué te está pidiendo? ¿Te está pidiendo algo diferente? No tengas miedo, hazlo. Hazlo, prueba. No pasa nada por probar. Mm, Ven y prueba. Aquí o donde crean que debe de estar, ¿no? Ese niño o esa niña. Si tienen alguna duda es que algo hay, ¿no? Algo está ahí removiéndole, algo le está chequeando en la educación de mm. su hijo o en su forma de vivir, ¿no? Pues venga, dáselo, obsérvalo, quiérelo, confía en él, en ella y dáselo, prueba, no pasa nada por probar. Prueba, ven, conócenos, que no te gusta, que no se adapta, se va, no Mm. pasa nada. Yo creo que hay mucha presión también muchas veces, o sea, interna, ¿no? Como madre y como padre, que es aparte del miedo, el propio juicio, ¿no? De los que porque muchas veces, y lo digo por experiencia, los que te rodean no ayudan, ¿no? Es como, ¿para qué lo vas a llevar a un sitio así? Si mira el cole de aquí al lado lo tienes súper cerca, ¿no? ¿Cómo te complicas la vida? Todos hemos crecido así y a nadie nos ha pasado nada. Esas son frases que yo he escuchado por activa y por pasiva. Es como, estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Y para qué? ¿Qué necesidad tienes de complicarte la vida? Y tú, bueno, es Bueno, como, es verdad, es complicarse la vida, es verdad. Un compromiso que adquieres con tu hijo o con tu hija. Pero pero bueno, es que claro, la vida, en el momento que viene un niño al mundo, ya te la estás complicando. exactamente, digo yo, y habrá algo más importante, ¿sabes? Que complicarte la vida con tu hijo, si es que, bueno, para mí, claro, es lo más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo también, con todo el respeto a todas las decisiones y todas las personas, yo también me puedo equivocar. Quizás dentro de 10 años volvemos a hablar y te digo, Isabel, ¿qué locura hicimos? Pero ahora, como madre en este momento, siento que es lo mejor para ellos y por eso están allí, ¿no? Y estoy encantadísima con la escuela. Bueno, Isabel, no quiero terminar sin que nos recomiendes un libro. Yo sé que tú eres una lectora y que tienes ahí seguro algo para nuestra audiencia que te está escuchando. Pues mira, sí, la otra vez recuerdo que lo que es para mí mi Biblia es Summerhill, ¿no? Sí, Que es una escuela que es donde yo puse todo, donde me baso, vamos, lo conocí en la carrera, creo que es de lo mejor que conocí, o de lo único, y me he basado mucho en ese libro, ¿no? Que bueno, es una visión demasiado radical, pero la radicalidad hay veces que es necesaria, más que buena, es necesaria. Pero esta vez voy a hacer una cosa mucho más light, más divertida, más de historia, que es El prodigio de las migas de pan. mm, Es una historia, es una novela, no es un libro interesante. divulgativo, es una novela. El prodigio Y de es las migas de pan. El prodigio de las migas de pan. Y es un poco la creación de como de una escuela a partir de una mujer, empieza siendo niña y ya termina siendo adulta, y cómo crea una escuela para todo tipo de personas, con todas sus dificultades y demás. Está muy bien, de lectura muy fácil y rápida y muy amena, y bueno, me gusta. Es de Marga Dura.
Qué bien. Pues nada, me lo apunto a mi lista de pendientes. Si lo tienes físicamente, ya te lo pediré cuando nos veamos. Muy bien. Porque a mí siempre que recomendáis Todo. un libro así, me entran unas ganas tremendas de leerlo y tengo ahí una colección que este verano, vamos, me tengo que poner las pilas porque no llego, no me da tiempo a leer tanto. De todo lo que queremos leer, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Isabel, me ha encantado el programa. Yo estaría hablando contigo horas, ya lo sabes. Siempre te agradezco y te sigo agradeciendo todo lo que has hecho construyendo esa escuela junto con Chelo y bueno, y todo el equipo educativo que es maravilloso, porque para mí es un regalo, ¿no? Poder dejar allí todos los días a mis hijos y recogerlos, que no se quieren volver, por cierto. Es un problema eso también. Pero es un regalo haberte encontrado, de verdad, de corazón, y estoy súper contenta y súper feliz de que el proyecto salga adelante y, vamos, os deseo todo el éxito del mundo mundial. Así que, por favor, cuéntanos dónde estáis, dónde te podemos encontrar, dónde podemos Pues acceder a ti y a la escuela. te doy las gracias por esta entrevista, que a mí también me encanta hablar contigo. Quiero aprovechar primero para nombrar a todo el equipo, que sin el equipo no, yo no sería nadie. Está Chelo, por supuesto, que es mi cofundadora, y luego está Ana, María, Jesús y Mari Carmen, y María José, que no la quería olvidar, que es la que nos pone todo esto súper limpio y súper bonito. Como una patena. Sí. Y bueno, pues nosotros estamos en un chalecito de Santa Clara, en la calle Conde de Osborne 46, en Sevilla Capital. Ahí nos podéis encontrar. Y en redes también, en Instagram y en Facebook. Pues os Explicaros los animo, sitios. exactamente, os animo a que vayáis sobre todo. O sea, podéis llamar por teléfono, podéis enviarles un email, pero creo que si vais y veis el espacio y veis la energía sobre todo que ellas desprenden, porque lo más importante al final de la escuela es el equipo que hay detrás de ello. El espacio se puede cambiar, de hecho nos hemos mudado muchas veces, lo digo porque yo me he Sí. mudado con Y ellos. seguramente haya que volverlo a hacer para secundaria. No Claro, pasa exactamente. nada. Como que el contexto cambia, pero las personas y el proyecto sigue adelante, sigue creciendo. Es un proyecto vivo que con personas maravillosas de verdad detrás de él y con unas familias también fantásticas. A todo un AMPA maravilloso también, que tengo que Sí, decirlo. sí, sí. Y bueno, pues os animo a que la conozcáis, a que vayáis allí, habléis con ella y bueno, todas las dudas que tengáis también podéis resolverlas en persona. Yo por mi parte, como ya sabéis, tengo la web www.patriciafernandez.com con Y. Estoy en redes, estoy en Crisálidas, también en Sevilla Capital, cerquita de la Alameda. Y nada, simplemente ya despedirnos, Isabel, un último adiós, un últimas gracias por este pedazo de programa que me ha encantado. Muchísimas gracias, de verdad. Un beso fuerte. Os recordaros que estamos en Relaj FM, una emisora dedicada al bienestar y al desarrollo personal, que este programa queda grabado tanto en Spotify como en todas las plataformas de podcast. También está el vídeo en YouTube, también podéis verlo y os animo por favor a que compartáis con esas personas que creéis que pueden necesitar escuchar estas palabras, que tengan niños sensibles y niños diversos, como todos. Y también os animo a que porque cada vez me contestáis más feedback, me dais más mensajes y de verdad que me alegráis el día, el alma y el corazón. Así que por favor, seguid diciéndome vuestras impresiones y lo que necesitéis, pues estaremos aquí para escucharos las dos. Muchísimas gracias y como siempre, un sensible abrazo. Nos vemos pronto. Chao.